Aquí. Saludos a mis compañeros. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio. Temoris y Gracias. Arturo, bienvenidos. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arnoldo Temoris, qué gusto. Yo dije, pinche pelón rifado, y dije, ay. Dijiste, ya empiezan aquí los... No, es por el gobernador de Jalisco, Alfaro, que ha puesto unos promocionales y en uno de ellos el cuate dice, pinche pelón se la rifó. O sea, ahora va a ser el pinche pelón rifado, Enrique Alfaro. Temoris Greco, buenas tardes. Hola, pues no sabía eso de Alfaro. Yo estaba ahorita en la Ricardo Salinas plieguización de tu programa. Ajá. Pero bueno, a mí me parece que entre la postura que tiene Sabina Berman y la que tiene nuestra querida Carolina Rocha, pues siempre hay que recordar que el primer gran saboteador mediático de la estrategia nacional contra la pandemia fue Ricardo Salinas Pliego a través de uno de sus instrumentos más dóciles, que es Javier Alatorre. El 18 de abril del año 2020, apenas estábamos en las primeras semanas de la pandemia, apenas estaban empezando a mover las cosas, todavía no entendíamos qué estábamos enfrentando, nadie en el mundo había entendido qué estábamos enfrentando, cuando ya Salinas Pliego le había ordenado a Alatorre llamar a no hacer, así lo dijo literalmente. Mire, se lo decimos, dice, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. Sí. Sus cifras y conferencias ya se volvieron irrelevantes. Este fue un atentado directo contra la estrategia de salud en un momento en el que todos teníamos que unirnos para entender qué diablos estaba pasando. Y es una de las cosas por las cuales Salinas Pliego va a pasar a la historia. Yo sé que hay gente muy valiosa en Televisión Azteca, Carolina, Ricardo Rafael, hay mucha gente que está haciendo su mejor esfuerzo, muy notable, pero como institución, como grupo de comunicación, Televisión Azteca es una de los instrumentos que desinforman al pueblo de México y que hacen que no podamos, por ejemplo, reaccionar debidamente a situaciones de emergencia como esa. Bien, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esta Ricardo Salinas plieguización de la vida pública, Arturo? Híjole, pues mira, me parece que, bueno, el señor tiene una estrategia para algo, no sé para qué. Creo que también había mucho interés y mucha pues inquietud sobre los comentarios y la novela de Sabina Berman y bueno, todo esto que está ahorita generándose en torno a sus expresiones y las del propio Salinas Pliego. Yo pues coincido con Temoris en que Carolina Rocha, yo digo, me acuerdo porque Caro platicábamos durante los meses del encierro y auténticamente se salió a las calles, o sea, ella nunca pudiendo hacerlo, por su posición, se salió a las calles y anduvo trabajando activamente. Entonces, bueno, creo que son dos versiones y habría que aquilatar estas dos partes. Lo otro es que, bueno, ciertamente el comentario de Temoris en efecto es, creo que centra muy bien al personaje en toda su irresponsabilidad, el señor Salinas Pliego. Bien, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de esta Ricardo Salina plieguización de la vida pública? Tu micrófono, para empezar. No sé. Ya, antes de entrarle al tema, un paréntesis, porque desde la semana pasada me quedé con la tentación de recordar una frase de Woody Allen a propósito del trauma de nuestro amigo Arturo Rodríguez con su falta de cabello, muy leve, por cierto, cuando dice en aquella película de Annie Hall, bueno, ¿en qué me voy a convertir? ¿Seré el calvo viril o el canoso interesante? Ándale. No, pues ya ganaste, Arturo, ya con eso. Ya, digo, es preferible, ¿no? Eso, ese puño sí se ve. Son buenas opciones, ¿no? Así es. Mira, en el caso de, bueno, yo no coincido con algo que dijo Sabina, de que hubo una transformación de un
Dr. Jekyll a un Mr. Hyde en Salinas Pliego en estos días. Yo creo que Salinas Pliego siempre ha sido una calamidad. Y a mí me tocó cubrir y entrevistar a unas personas de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que eran empleados del Banco Azteca, que tuvieron que asumir el costo de un crédito que no se pagó, un crédito en el que ellos no tuvieron ninguna culpa, que recibió todas las autorizaciones, después el cliente no pagó, y después en una cita en México fueron apresados, fueron detenidos por agentes ministeriales de la Ciudad de México, por abogados de las empresas de Salinas Pliego, y retenidos en una cárcel más de un año. Un abogado defensor guanajuatense se la rifó realmente con ellos hasta que logró excarcelarlos con una serie de fabricación de acusaciones donde querían sancionarlos, castigarlos a ellos, hacerlos responsables por esa deuda, y parece ser que era una política general de la empresa de Salinas Pliego, que yo creo que viene también desde Electra. Los dejaban en total indefensión y presos en una ciudad que no conocían y lejos de sus familiares. Me acuerdo que fue una entrevista larga de cerca de 2 horas, la subimos a YouTube, y tuvimos un mensaje a través de un intermediario de un abogado del Grupo Salinas pidiéndonos que cuánto queríamos por bajar esa entrevista de YouTube, ¿no? La entrevista entiendo que debe seguir ahí. Entonces yo creo que es una actitud gangsteril permanente, metódica, sistemática. Así ha construido esa fortuna como se puede en este país, y con grandes complicidades políticas, ¿no? Esto que además dice Carolina Rocha, referido a Sabina Berman, de que es acomodaticia, yo creo que el rey de los acomodaticios es Salinas Pliego, con muchas más ganancias y utilidades que cualquiera de sus empleados. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de todo esto que está ahorita la batalla referida a la postura del grupo interdisciplinario de expertos independientes que ofrecieron ayer una conferencia de prensa con muchos detalles, con muchos matices, con mucha información relevante y bueno, respecto a los WhatsApp, respecto a las capturas de pantalla de esas comunicaciones por WhatsApp, acometida mediática tratando de destacar el aspecto de que de que esto no validaría todo el trabajo de la Comisión Encinas, la postura del propio GIEI, como lo he dicho, y las declaraciones hoy del propio presidente López Obrador. ¿Cómo ves el tema, Temoris? Bueno, mira, llevo con el colectivo al que pertenezco, con Ojos de Perro, llevamos 8 años. Desde el principio del tema Ayotzinapa hemos estado metidos en el asunto, intentando investigar, intentando comunicar, explicar las cosas. Y es un tema que siempre ha sido muy complejo y que cada vez se hace más complejo, y en estos momentos hubiéramos esperado tener más claridad, y parece que al contrario de eso, desde agosto se ha hecho todavía más difícil y más complejo. Pero lo primero que quisiera es diferenciar que ahora los defensores de la mentira histórica de Murillo Karam, que se han dedicado durante todos estos años a difamar al GIEI y al grupo de expertos independientes, a difamarlo, a atacarlos personalmente, a atacar su trabajo, en particular de una manera muy misógina, se fueron contra la colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, acusándolas de todo tipo de porquerías. Todos esos ahora resulta que sí valoran y que sí reconocen el profesionalismo del GIEI. Y hay que decir, el GIEI, por encima de estos acomodaticios y oportunistas, el GIEI ha sido sobre todo riguroso y muy profesional. Entonces, de esta forma, con ese rigor y ese profesionalismo, desmontó la mentira histórica de Murillo Karam ya desde 2015, y ahora está siendo muy cuidadoso en sus críticas. Y es lo que no están haciendo estos tipos de la mentira histórica. Porque, ¿qué es lo que está criticando el GIEI? Que se hayan empleado, que se hayan difundido unas capturas de pantalla de unos supuestos mensajes difundidos o realizados en aquel momento, que no es posible verificarlas porque no hay acceso a la fuente original, o sea, los teléfonos de dónde salieron, de dónde vinieron esas capturas de pantalla. Todo eso son cosas que ellos piden que se investiguen.
Pero esto no está demoliendo las nuevas investigaciones. O sea, los defensores de la mentira histórica intentan equiparar la demolición de la mentira histórica con la crítica a una parte de una de las investigaciones que se están haciendo. Y hay que recordar, hay 3 investigaciones que tratan de más o menos de contribuir a una narrativa general, pero hay 3 investigaciones que se hacen. Una es la del GIEI, otra es la de la Comisión de la Verdad, la COBAG, que es la de Alejandro Encinas, que ya es una comisión ejecutiva, es una comisión del Poder Ejecutivo. Y otra es la investigación que hace o que ha hecho hasta ahora la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. La única que tiene valor judicial, la única que puede servir para llevar a los responsables ante el juez y que estos sean condenados, es la investigación que hace la Fiscalía Especial, no la de la COBAG. Lo que criticó el GIEI ni siquiera fue la totalidad del informe de la COBAG. De la página 1 a la 36, ese informe, y es lo que dijeron ayer el GIEI, yo estuve ahí en su conferencia de prensa, de la página 1 a la 36 están bien, son aportaciones bien sustentadas, bien fundadas en evidencias. Lo que sigue a partir de la página 37, que son las capturas de pantalla, es lo que el GIEI está criticando, porque no es suficientemente sólido. Pero si una parte del informe, un fragmento del informe de la COBAG está mal, esto no significa que todo el informe de la COBAG esté mal. Y sobre todo, aun cuando todo el informe de la COBAG estuviera mal, lo que realmente debe importarnos, porque es lo que tiene consecuencias en la vida real, en la búsqueda de la justicia, es lo que haga la Fiscalía Especial, es la investigación de la Fiscalía Especial. ¿Cuál es el problema? Que es que lo que hace esta Fiscalía Especial ha sido cuestionado incluso desde la Presidencia de la República. O sea, el presidente ha dicho que la judicialización de Murillo Karam se hizo porque él pidió resultados y se hizo antes de que la Fiscalía Especial sintiera que tenía todos los pelos de la burra para hacer un proceso en forma y ganarlo y asegurarse que Murillo Karam pague por sus crímenes. Pero además descalificaron, o sea, retiraron órdenes de aprehensión ya obtenidas, ya otorgadas por el juez, o sea que el juez ya había dicho que sí tenía todos los méritos para darlas. Más de 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 son contra militares. Y dijo el presidente que se había pedido el retiro de esas órdenes de aprehensión porque no aparecían en el informe de la COBAG. Pero el informe de la COBAG, repito, no es el que tiene valor judicial. Claro. El que tiene es el de la Fiscalía Especial. Y es lo que tenemos que tener todos muy claros. La investigación de la Fiscalía Especial es la que más nos debe importar. Si hay un cuestionamiento, es el informe de la COBAG, ahí se queda. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, renuncia o destituyen al fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. El GIEI se queda a la mitad nada más de sus integrantes, se quedan 2 y se van 2, en un tono pues de señalamientos duros, con mensajes precisos de los errores que se están cometiendo. Se revocan estas órdenes de aprehensión, sobre todo relacionadas con militares, de las cuales ha hablado Temoris. ¿Qué perspectiva crees que puede tener la investigación sobre el caso Ayotzinapa? ¿Tendremos la capacidad para ir adelante y encontrar verdad y justicia, o esto pareciera entramparse en los siempre intrincados vericuetos de la política mexicana y sus intereses en lo civil y en lo militar? Arturo. Pues, Julio, yo creo que esto último, evidentemente el caso Ayotzinapa es pletórico de complejidades. Ya Temoris pues nos explicaba lo que tiene que ver con la institucionalidad y los procesos investigativos que están en marcha en estas vertientes, la que tiene que ver con un valor judicial
de la Fiscalía, digamos, gubernamental, del Ejecutivo, que tiene que ver con esta comisión que preside Encinas, y creo que hoy nos centramos en esta parte que viene a pues evidenciar también las diferentes posiciones que no logran conciliarse respecto al caso en esta ocasión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que ha tenido un trayecto muy atropellado, ¿no? A lo largo de su estancia en México. Fue muy golpeado su trabajo, importante sin lugar a dudas, durante el gobierno de Peña. Básicamente los echó del país, y mantienen una participación de coadyuvancia, y finalmente se da esta fractura que creo que se inscribe pues en las posiciones que se están asumiendo en torno al asunto, con estos antecedentes que ya planteabas tú de la renuncia del fiscal especial. Mi perspectiva no es nueva, pero respondo a lo que estás planteando, y trato de ser muy cuidadoso porque se hieren muchas susceptibilidades cuando uno emite una opinión sobre un tema tan sensible, tan delicado, doloroso, tremendo, como es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Mira, yo lo que creo es que yo no dudo de la voluntad política que pueda existir en el ánimo del presidente de la República y de varios de sus colaboradores, señaladamente de Alejandro Encinas. Tampoco dudo de los intereses y las presiones que puede haber en el ámbito militar para evitar pues que el asunto llegue a esferas que puedan perjudicar de una manera irremisible, al menos en la valoración que ellos puedan tener, a la institución, a las Fuerzas Armadas. Pero sobre todo, en términos de justicia, me parece que este caso está tan retorcido desde el principio, fue viciado con tortura, con siembra de pruebas, con versiones que fueron obtenidas de una manera ilegal, que a estas alturas yo considero, con tantos años de distancia de los hechos, considero que es prácticamente imposible que el asunto se resuelva en el ámbito penal, pues a conformidad o cuando menos a un atisbo de justicia como pues la que seguramente todos, y especialmente los padres y las víctimas directas de esto, anhelan. Pero esa es mi perspectiva. O sea, yo creo que el caso Ayotzinapa, por más vueltas que le demos, por más voluntad política, por más presiones o no presiones que haya, está tan podrido desde el inicio que difícilmente va a terminar en sentencias que auténticamente representen un acto de justicia ante un episodio tan trágico, y sobre todo que podamos alcanzar pues una verdad o lo más próximo a la verdad que se pueda, no solo una verdad jurídica u otra, no solo una expresión judicial de lo que se puede o no se puede probar, sino difícilmente vamos a alcanzar algo de verdad en esto. Bien, Arturo. Arnoldo Cuéllar, pues sobre este tema que tiene muchas aristas y ya algunas o varias han sido planteadas por Temoris, por Arturo. ¿Cómo ves, Arnoldo Cuéllar? ¿Llegaremos a conocer la verdad y a que lleguemos a algo parecido a la justicia? ¿O el caso Ayotzinapa, que inició con Peña Nieto, que continúa ahora con el presidente López Obrador, llegará al próximo sexenio sin ser resuelto verdaderamente, Arnoldo? Muy, muy difícil saber qué pueda pasar, pero lo que sí podemos analizar es lo que ya pasó. Y bueno, sin tener la cercanía, la experiencia de primerísima mano que tiene en este caso Temoris, que trabajó el tema desde, incluso estando en el terreno en Ayotzinapa y en la zona de Iguala, y las grandes y muy reservadas fuentes de mi amigo Arturo, sí te puedo comentar que
veo un parecido entre lo que pasó con el gobierno de Peña Nieto y lo que está pasando con el gobierno de AMLO, aunque sea por razones distintas. O sea, si bien hubo consignas claras en el gobierno de Peña Nieto para fabricar una versión que dejara contentos a todos los posibles implicados, que no causara desdoro a su administración, cosa en la que hubo un fracaso rotundo. Creo que también en el caso del gobierno de la Cuarta Transformación hay una intención, una presión para esclarecer el caso, pero sin dotar de los elementos suficientes a quienes les fue encargada esta responsabilidad. Yo creo que Encinas no cuenta con los recursos ni humanos, ni materiales, ni económicos para afrontar lo que se le encargó. Tendría que ser el responsable de una entidad que estuviera prácticamente dedicada a eso y no el subsecretario de Derechos Humanos al que le caen todos los asuntos de este país conflictuado y con una enorme crisis de derechos humanos. Que un inicio más correcto de un esclarecimiento tendría que haber pasado por una rápida detección de las responsabilidades de quienes se encargaron de enredar ese caso. Este es tema al que se refiere Arturo. Y los detenidos que pisaron la cárcel 4 años después de que llegara al poder este gobierno, tendrían que haber estado ahí desde el primer año de ser posible, porque eso hubiera empezado a deshacer ese nudo, ¿no? Y uno de ellos tendría que haber sido Enrique Peña Nieto, porque Murillo Karam no era un fiscal autónomo, era un procurador que tomaba acuerdos con Enrique Peña Nieto y que seguramente, aunque él no lo quiera decir, como Rosario Robles nunca quiso decir de dónde provinieron las instrucciones para las maniobras que ella llevó a cabo con el presupuesto federal, pues ahí había un hilo conductor, ¿no? Que se podía haber seguido en un acto de justicia restaurativa de los responsables de haber negado en primera instancia la justicia a las víctimas, ¿no? Después vendría lo más difícil, que es el esclarecimiento, esto que aún no ocurre, pero ahorita está enredado el esclarecimiento con las responsabilidades de quienes complicaron el caso, lo cual está siendo aprovechado por todo este sicariato periodístico político que está a la espera de los errores de la 4T y que ni siquiera tienen que esperar mucho porque están ahí a flor de piel los errores que se cometen todos los días, como el tema de las capturas de pantalla que está siendo usado para desacreditar todo cuando es solo una parte del tema, pero que al ser presentado como se presentó, o esta plática que reseña el New York Times, que de ser cierta es francamente una muestra fehaciente de la incapacidad para resolver el caso de Encinas pidiéndole a Cerón que por favor les dé algo, les suelte algo y ofreciéndole a cambio beneficios, ¿no? Esto ocurre ya cuando la presión política está encima, cuando estamos en el 4º año, cuando López Obrador quiere mostrar algo, dar algún resultado y baja la presión a quienes son los encargados del caso. Yo creo que Encinas es un político de los que tenemos en este país, quizás de los más honestos, sanos, un tipo sin dobles agendas, pero tampoco está obligado a lo imposible y tampoco tiene todas las habilidades y capacidades para algo que lo supera ampliamente, ¿no? Entonces me parece que en este caso ya cayeron en una situación donde no veo cómo salgan de ella y cómo puedan reencauzar la situación. La otra cosa que no abona es el fiscal que tenemos, del que yo creo que ya no podemos decir más de lo que hemos dicho aquí, Julio. Digo, es un enorme obstáculo, un viejo abogado de lo más rancio del sistema político priista, colaborador además del panismo, que probablemente ni siquiera esté actualizado en los temas de las reformas que se han hecho en este país para atender el tema penal, acusatorio, etcétera, y que además es soberbio y que está en una etapa de senilidad, si no personal, si política, pues es ahí un enorme tapón para cualquier conducto, ¿no? La forma en que ha hecho las cosas, lo que hoy sabemos del apresuramiento en la detención de Murillo, bueno, apresuramiento relativo, porque yo estoy diciendo que debieron haberlo apresado desde el primer año, ¿no? Pero bueno, en referencia al armado del caso, ¿no? Entonces, esa pregunta que me haces de si creo que algo va a pasar, me parece muy difícil contestarla. Creo que lo más fácil es lo que plantea Arturo, pero eso tiene graves responsabilidades que hoy también se trasladan al gobierno de la Cuarta Transformación. Bien, Arnoldo.
Temoris Greco, otra de las batallas intensas que se están librando es la que se refiere al futuro, a la suerte del Instituto Nacional Electoral. En este campo de batalla ya está la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una postura que le está siendo muy criticada por los opositores a esta línea política e ideológica. La propia Iglesia ha expresado su rechazo a los términos o algunos términos de esta propuesta de reforma electoral y todo el conglomerado opositor que se puede llamar Unidos, pues están convocando a una marcha en próximos días. ¿Qué opinas de esta batalla por o contra el INE, Temoris? Mira, nada más un último comentario sobre lo pasado. Algo que no se está mencionando es que la conversación que tuvo Encinas con Tomás Herón en Israel fue filtrada al diario New York Times. Confirmé ayer con una fuente muy cercana a Encinas y me dijo que ellos no lo hicieron y que más bien sospechan de espionaje. Y, o sea, espionaje al subsecretario de Gobernación en Israel, ni siquiera en México. No hay que olvidar que los amigos que tienen a Cerón bien escondido en Israel son aquellos a quienes Cerón les compró el software de espionaje Pegasus, NSO Group. Pero también me señalaban que Cerón no queda bien parado en esta parte filtrada de las conversaciones. Entonces, que posiblemente tampoco fue él quien lo filtró. Entonces, bueno, es una cosa, una pelotita interesante que queda ahí, que vamos a tener que averiguar, pero pues sigue el tema del espionaje y que nadie se lo está tomando en serio. En cuanto a la pregunta que hiciste, Julio, pues bueno, ni la Iglesia, ni la Comisión de los Derechos Humanos tienen por qué meterse en este tema. O sea, ¿de qué rol es ese? O sea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que proteger a las y los ciudadanos mexicanos ante los abusos del poder, ante los abusos de las autoridades. No tiene por qué convertirse en un actor que está debatiendo y haciendo recomendaciones sobre un tema que además es completamente ajeno a su materia, que es el electoral. De la misma forma, la Iglesia, por ley, no tiene por qué meterse en temas políticos. ¿Qué hacen ellos haciendo estas críticas? Hay una separación entre Iglesia y Estado en un régimen secular, laico como el que vivimos, en el que ellos no tienen por qué meterse. Y no los queremos en política, que ejerzan su culto con libertad, está muy bien, como cualquier otra fe religiosa en México, pero que no se metan. El tema de lo de que se convocó a esta marcha, pues es la búsqueda que traen por una narrativa que permita que Unidex, o como se pronuncie eso, pues realmente se pueda unir, o sea, algo que supere todas sus diferencias y que permita no solamente que entre ellos se unan, sino que puedan apelar a la sociedad. Y sí van a lograr apelar a cierta sociedad, la que saldría a marchar de todos modos, la que si los convoca Frena sale a marchar porque quieren manifestar su descontento legítimamente con este gobierno, y que si no tienen un tema por acá, entonces les están ofreciendo otro tema. Pero la verdad es que es otro de esos asuntos pues muy ajenos a lo que la mayoría de la gente le preocupa, ¿no? La mayor parte de la gente se preocupa por la seguridad, por la economía, por lo que van a comer, por cómo impactan todas estas decisiones. A mí sí me parece muy importante, o sea, yo querría que la mayor parte de la sociedad se involucrara en la discusión sobre qué es lo que queremos que sea el órgano electoral y cómo queremos realizar nuevas elecciones. Pero cuando es una cuestión tan oportunista como esta, que están buscando cualquier asunto para convocar, pues no van a llegar muy lejos. Claro. Después yo creo que seguiremos discutiendo más a profundidad el tema de la reforma electoral. Bueno, pero esto no creo que vaya muy lejos. Bien, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿qué percepción tienes sobre este curso de
pues esta batalla que se está dando ya, unos a favor y otros en contra de las reformas electorales. La CNDH, la Iglesia, Unidos, o como se pronuncie, ahí están ya en el escenario. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que ves, Arturo Rodríguez? Pues está muy reburujado ya, Temoris. Reburujado. Está muy reburujado. Dicen allá en la laguna, Julio, es la estrategia del reburujo. Esta intromisión de la escena. Fíjate que yo tengo una impresión con algunas posiciones de Rosario Piedra, que me parece, bueno, digamos, una lectura, pero siento que cuando empieza a caer de la gracia del Ejecutivo, cuando empieza a caer cada vez más, y eso se puede porque no ha tocado un fondo, me parece, de irrelevancia, suele meterse a la discusión pública con un asunto que sea agradable a los ojos del señor presidente. Y en este caso, me parece que fue lo que hizo. Y evidentemente respaldar en un contexto poco propicio para hacerlo, emitir una recomendación de derechos políticos electorales y hablando del sistema electoral, pues es algo que no solo falta a la prudencia institucional, sino mete un ruido innecesario y golpea a la Comisión de Derechos Humanos, que tendría que gozar de principalmente la estima ciudadana por cumplir con el papel que le toca cumplir y que además creo que en amplios sectores de la población no está suficientemente comprendido. Entonces se mete en una dinámica que no le toca y naturalmente provoca muchísimas reacciones, entre otras esta de la Iglesia Católica, que no es la primera ni será la última ocasión en la que observemos a la Iglesia pues asumiendo posturas en el terreno político y abordando temas terrenales. Pero sí me parece que lo hace una vez más, como también la CNDH, con una tremenda imprudencia, porque finalmente el contexto que vive el país de una polarización política indiscutible mete digamos que un factor adicional de conflicto cuando aquellos que son encargados de la fe o que dirigen las instituciones relacionadas con la fe se entrometen en asuntos de la cosa pública que de suyo es laica. Y entonces, en un país tan religioso como el nuestro, ese tipo de intromisión siempre resulta pernicioso, resulta peligroso. Hemos tenido al menos una guerra, y yo pensaría que más por ese tipo de intromisiones y por los conflictos que se detonan desde el Estado laico respecto a la Iglesia. Entonces, es un mal momento y una mala decisión, creo, de los jerarcas católicos haberle entrado a este asunto. Y finalmente, creo que hay un par de cosas que yo creo que son muy válidas, independientemente de lo que cada quien crea y los polos o el polo con el que mejor se identifique. Y es el hecho de que, por una parte, pues hay grupos de ciudadanos, así sin etiqueta, ciudadanos que pueden tener una posición respecto a una actuación gubernamental con la que no están de acuerdo o con la que sí están de acuerdo. O sea, me parece muy legítimo y muy natural que haya personas que vayan de manera voluntaria al Zócalo capitalino y apoyen cada vez que los convoca el presidente López Obrador, pues a su gobierno y hagan porras y toda esta pues conducta muy de la política en México,
Como también me parece dable que haya quienes inconformes salgan a las calles y expresen su descontento. Eso es no solo parte de una democracia, es un derecho fundamental, ¿no? Un derecho humano. Como por otra parte, creo que en el legislativo estamos sometidos a un bombardeo de información y de posiciones que no permiten ver al ciudadano común en medio de la bruma lo que verdaderamente está en discusión en materia electoral. Entonces, partimos todo el tiempo de presupuestos que tienen que ver con las interpretaciones y las posturas políticas. ¿El INE es malo o el INE es bueno? ¿Hay que defender al INE o hay que aniquilarlo? ¿Es mejor un sistema electoral de un modo o de otro? Pero me parece que, perdón, se me cerró un poco la garganta, sí, bueno, no hay problema aquí. Te hacemos casita mientras pasa el momento. Pero bueno, el punto es ese. Creo que la discusión legislativa no es clara para los ciudadanos. Bien. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, sobre este tema que tiene también muchas aristas. Arnoldo, por favor. Bueno, tampoco es clara la posición del gobierno con respecto a la cuestión de la reforma electoral, ¿no? Y yo creo que el presidente ha metido mucho el acelerador en criticar el mal funcionamiento del INE, su encarecimiento de cualquier tipo de operación, las consultas, etcétera, los altos sueldos de los magistrados, y no se ha centrado en el tema. Digo, el INE no lo ha hecho todo mal. Hemos tenido transiciones pacíficas desde el año 2000, desde 1994. Sin duda hay muchas áreas, ahora sí que de oportunidad mejorables, hay muchas críticas a esa aristocracia electoral que se ha entronizado en el INE y que también nos sale carísima en muchos sentidos, ¿no? Un poco como pasaba, por ejemplo, con los empresarios, que siempre presumían de que ellos sí sabían cómo administrar y el gobierno no, y cuando llegaron al gobierno se dedicaron a hacer negocios con el erario público. En Guanajuato pasó, en Nuevo León pasó. Muchos empresarios ya no dejan la política porque les va mucho mejor ahí que en sus empresas, ¿no? Habría que ver cómo se desempeñan esta aristocracia del INE si los mandaran, por ejemplo, a la comisión especial del caso Ayotzinapa, a ver si logran hacer lo mismo y no precisamente con esos altos sueldos. Pero este tema está difuminado, como bien señala Arturo, y entonces estamos ya en una cuestión de si el INE va a desaparecer y va a regresar la elección a la Secretaría de Gobernación o no, lo cual es aberrante. Pero entonces estamos evitando el análisis que podría contribuir en algo a un sistema electoral mejor que el que tenemos, que evite el dinero negro en las campañas, que evite lo que subsiste de la compra del voto, que es una de las razones de ese dinero negro, que evite la utilización de los cargos públicos para hacer propaganda anticipada, que evite el hecho de que los gobiernos, por ejemplo, ahora que pueden reelegirse los alcaldes, estén pensando 24 horas y durante 3 años en el tema electoral y no en la solución de los problemas que enfrentan sus comunidades. Todo eso va a quedar de lado por esta forma en que López Obrador tiene de afrontar las situaciones, de elevar el tono, de encarecer la apuesta y de convertirlo todo en un avance de un hipotético movimiento revolucionario, transformador, reformista, etcétera. Ya no sé bien qué es, contra una masa reaccionaria, ¿no? Y resulta que estamos en el peor de los mundos, porque ni el movimiento está transformando mucho, los reaccionarios están volviéndose medio demócratas, algunos de ellos, y feministas, y ahora hasta defienden a las víctimas de desaparición, etcétera, y a los niños con cáncer, y todo este asunto, esta enorme amalgama de situaciones donde lo único que nos queda claro es que es una guerra de trincheras, que además el presidente con un sentido táctico está llevando hasta el final, porque sabe qué es lo que va a estar en disputa en el 2024, ¿no? Que es su propuesta o la otra que no acaba de definirse, pero que es reaccionaria, que según él, pues, pero que sí ciertamente no tiene ninguna claridad con respecto a qué hacer frente a lo que hicieron mal, que fue muchísimo, entre otras cosas, los defectos del INE, en buena medida, también esto se me pasaba a decirlo, pero pervertido por ese reparto de cuotas partidistas, y también lo que está resultando
deficiente, que es muchísimo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Temoris Greco, el presidente de la República ha lanzado un reto a Sergio Sarmiento para que si le demuestra de alguna manera que hay un pacto o acuerdo con el cártel de Sinaloa, dice el presidente que él renuncia. Esto en una cascada de comentarios que pretenden ubicar la reciente visita a Badiraguato, sin prensa, sin imágenes, como una especie de confirmación de una tendencia de trato especial o de acuerdos, según esto, con narcotraficantes en Sinaloa. ¿Qué opinas de todo esto, Temoris? Bueno, es un terreno muy espinoso. A mí me parece que no se pueden sacar conclusiones sin tener más elementos, porque nos quedamos, como dices, es una visita que se hace sin testigos y de la que solamente tenemos que conformarnos con la versión del protagonista, que es el presidente. Pero entonces no se puede afirmar una cosa ni otra. Y yo no sé, me parece muy peligroso especular, porque es alimentar la polarización. Porque creo que en este momento cualquier especulación es algo que tiene un trasfondo de intención política. Obviamente, quienes intentan hallar por dónde destruir la popularidad del presidente van a intentar presentar esto como una evidencia, como una pistola humeante que demuestra la complicidad con el narcotráfico. Pero por el otro lado, tampoco sabemos qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué la atención especial a esa región? Se hubiera podido, en un ejercicio de transparencia, donde se permita que la prensa vea cuáles son las actividades presidenciales, como es normal, como se hace siempre, pues entonces ayudaría a despejar todas las especulaciones y todas las malas intenciones. Pero pues no fue así, y entonces a mí solamente me deja, bueno, yo creo que en general nos deja en la oscuridad. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de estos señalamientos así volátiles pero insistentes desde el flanco contrario al presidente López Obrador, de estos presuntos acuerdos con el narcotráfico, específicamente el cártel de Sinaloa, y lo que hoy ha respondido el presidente en su conferencia mañanera? Pues mira, es que creo que ya hasta me da pena decir, pues es que ya Temoris, pues como va primero. Ya dijo todo. Sí, porque mira. A ver, está más espinoso este asunto que preguntarle a Carolina Rocha sobre Salinas Pliego. Julio anda filoso. Calla, Arnoldo. Bueno, para la próxima ponemos a Temoris al final, sí, para que no se ande agandallando los principales enfoques y conceptos. Sí, de modo, Temoris. Pero sí, mira, a ver, yo creo que es muy claro. O sea, el presidente está yendo o ha ido varias veces a una región que ciertamente está estigmatizada, y creo que hay una estigmatización que en buena medida fue alentada por el Estado mexicano a través de los años, en esta construcción de la percepción de estos grandes organizaciones criminales transnacionales que trafican con droga y todo eso. Ya lo he dicho en otras ocasiones, también sé que no es muy popular, porque nos gustan más las narcoseries y nos gustan más las historias de aventura, pero honestamente yo dudo mucho de que una bola de palurdos y letrados serranos sean capaces de evadir los sistemas financieros transnacionales, de corromper las fronteras internacionales y traficar con toneladas y toneladas de drogas y de dinero de un lado a otro, cuando honestamente pues conozco a muchísimos profesionistas que se las ven negras para su declaración mensual. Así que honestamente lo dudo mucho, pero me parece que ha sido una construcción. Entonces hay un estigma sobre la región, y ese estigma naturalmente toca la parte política, porque lo que sí hay es pues una producción de droga, hay ciertas actividades delictivas,
hay poder de fuego, y yo no sé cuál sea el propósito del presidente López Obrador de estar ahí. Puedo especular, como lo hacen muchos compañeros en medios de comunicación, ¿no? Decir, ya fue a pactar con el AMPA. Puedo especular también para quienes, por ejemplo, coinciden más con la actual administración y decir, bueno, es que el presidente debe tener un plan, porque es mi especulación, digo, cada quien, ¿no? De tener un plan para atacar las causas profundas de las actividades criminales y rescatar a los muchachos y a la gente pobre que se quedó sin oportunidades, pero es un plan que están haciendo discretamente con los grupos políticos y económicos de la región y por eso todavía no lo da a conocer, o puedo hacer cualquier cosa porque lo que no hay es información. Entonces no hay información, pero de ahí a asumir que el presidente va a pactar directamente a Badiraguato, pues me parece que su respuesta es ahí sí muy verosímil. Pues el presidente de la República, o el que sea, no tendría que ir personalmente a una zona donde opera algún grupo delictivo para pactar con ellos. Es absurdo suponer que la figura presidencial, con todo lo que ello implica, tenga que ir a someterse a esa bola de palurdos y letrados que controlan las grandes estructuras. O sea, es absurdo. Segundo, yo creo que a través de los años hemos tenido con mucha claridad algunas historias que nos han permitido saber que ciertos gobernantes han pactado con grupos criminales para reducir la violencia, para corromperse, para lo que sea. Y han quedado evidenciados reuniones, cumbres, acuerdos de trafiques, etcétera, trapicheos, como dicen los españoles. Pero con todo y eso, y con todo y esa posibilidad que siempre está abierta para cualquier gobernante, creo que también todo gobernante tiene la posibilidad de contar con operadores que sean capaces y tengan la habilidad para negociar, inclusive con los criminales. Entonces, me parece que no es por ahí. Sin embargo, mete mucho ruido, pues, y creo que ahí es un error que no fue suficientemente subsanado, porque porque así son las cosas en y en todos los gobiernos. Cuando se cometen errores difícilmente se asumen, y es esa declaración que fue descalificada por el presidente, pero que luego queda en nada, de Manuel Espino sobre la operación. Eso es como el antecedente que genera todo este ambiente y que va a dar a lo de Badiraguato en un contexto en el que pues evidentemente han sido poco transparentes respecto a lo que están haciendo ahí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues muy simple, que se transparente lo que se tenga que transparentar y que cada quien asuma con responsabilidad su papel de informar, porque si no, pues a especulaciones vamos, metemos ahora sí que a una política ficción que a nadie conviene. Bien, Arturo. Arnoldo Cuellar, ya vamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Hay 3 temas que habíamos planteado como posibles para analizar. A lo mejor puedes escoger uno y lo que tú quieras de ellos. Adán Augusto, Calderón y las investigaciones. La relación México-Brasil. Ahora Bolsonaro no reconoce explícitamente el triunfo de Lula da Silva, tampoco lo rechaza y dice que seguirá la Constitución, que la ruta constitucional, lo cual pues es el mayor acercamiento, pero ya su jefe de la oficina presidencial ya dijo que tiene instrucciones para iniciar el proceso de transferencia de poder a Lula. En fin, está lo de Lula Brasil, está lo de Adán Augusto o cualquier tema, ¿no? Me voy a regresar a Badiraguato. Eso, y eso que a mí ya me dejaron más poquito, porque no solo fue Temori, sino Arturo también. Sí, y eso que Arturo dijo que bueno, ya no tenía mucho que decir. Qué bueno. Oye, pero a ver, muy puntual, o sea, sí es una región estigmatizada, maltratada, ahí se desarrolló la Operación Cóndor,
el ejército fue atrabiliario, Gertz estuvo ahí, por cierto, norteamericanos dirigiendo y los soldados arrasando con todo, y no lograron su objetivo. O sea, la región siguió siendo productora de drogas y además dio un salto cuántico y luego conquistaron Guadalajara y el Pacífico, etcétera, los originarios de la zona, y es un éxito la actividad ilegal de la siembra o la fabricación ahora artificial o sintética de narcóticos y su exportación a los Estados Unidos, porque el problema no es que las gentes de Badiraguato les guste sembrar droga, el problema es la demanda que existe, y además hoy otras regiones del país están igual, la Tierra Caliente, etcétera, Guerrero. Entonces habría que revisar un poco eso. El planteamiento de López Obrador de que estas regiones abandonadas necesitan un tratamiento especial, necesitan caminos, necesitan que sus jóvenes tengan algo que hacer, me parece correcto, pero no solo es Badiraguato y no solo tendría que estar ahí. Y si tiene un plan para esto, para elevar el desarrollo de estas regiones, tendría que notarse en muchas otras zonas del país, y ahora incluso en las colonias populares de Tijuana, de Ciudad Juárez, de León, Guanajuato, de Irapuato, donde acaban de encontrar otra fosa con 45 bolsas con restos humanos, que creo que ya ascendió a 53 el día de hoy, porque el país está en esa tesitura, porque además las drogas ya no solo se exportan, sino también se venden aquí. Y esto me lleva a otra cuestión. Si en realidad lo que el presidente tiene en mente, porque además López Obrador no oculta mucho sus jugadas, es establecer puentes de negociación con estas organizaciones, que son organizaciones armadas, sí fuera de la ley, pero con una capacidad de mantener territorio en sus manos y de generar estados paralelos. También tendría un poco, aunque no en los detalles, que saber si no seríamos los primeros en hacerlo. Les voy a recomendar que a lo mejor ya vengo yo, ustedes vienen de regreso cuando yo voy, el podcast que acaba de hacer la empresa Detective, creo que se llama, de Diego Sorno, sobre unos audios que acaban de conocerse, que les hicieron llegar, de las llamadas telefónicas interceptadas al capo colombiano, ¿cómo se llama? Sí. A Escobar. A Escobar, a Pablo Emilio Escobar, sí. Juan Pablo. Con una construcción, con un periodista colombiano que recrea todo esto y recrea con entrevistas además de la época o actuales el momento de la negociación de Gaviria con Escobar para que se entregara y las concesiones que hubo que hacer para evitar el terrorismo desatado por el tema de la extradición, ¿no? O sea, ¿en qué lugar estamos? ¿En el de una moralina que dice no se puede pactar con los criminales? Porque también criminales eran para el Estado colombiano los guerrilleros, o también eran para el Estado mexicano la Liga 23 de septiembre, y al final de cuentas hubo que hacer reformas y hubo que hacer amnistías, etcétera, para tratar de evitar que una violencia se convirtiera en callejones sin salida, ¿no? Pero también es algo pues que en un momento de polarización como el que se vive va a generar lo que está pasando con el INE, exactamente, que nadie entre a los detalles y que todo el mundo hable del narcopresidente o del presidente pacificador. Entonces, también deberíamos un poco abrir la mente a posibilidades que hasta ahora el Estado mexicano no se ha planteado, ¿no? Bien, Arnoldo. Temoris, pues nos quedan unos 2 minutitos por piocha. Y aquí sí que es por piocha de a de veras, entonces, por favor, el tema que quieras al final. Yo no, yo soy indio lampiño totalmente. Espérame, es que me estoy puliendo los colmillos porque hay una persona que está insistiendo en que soy un vampiro. ¿Un vampiro? En el chat, sí, ya van varias veces que dice, es un vampiro, no me engaña, aunque se limpie los colmillos. Y yo igual digo, sí. Sí, lo consigo. Pero bueno, si no lo logro, pues ya ni modo. 2 cosas. Uno, o sea, sobre lo de Brasil hay tanto que decir, no sé, hay que celebrar que el campo democrático se unió para impedir la victoria de Bolsonaro, para dársela a Lula. O sea, no es una victoria de la izquierda en realidad, es una victoria que va desde la izquierda a la izquierda de Lula hasta el centro derecha, porque Bolsonaro estaba realmente amenazando los principios de justicia, de división de poderes,
democráticos y también la Amazonía y muchas más cosas. Y eso provocó que mucha gente se juntara alrededor de Lula en contra de la ultraderecha, a pesar de lo cual la ultraderecha obtuvo prácticamente la mitad de los votos. O sea, tuvo 58 millones de votos apoyando a un tipo que yo no, o sea, el recuento de tropelías de Bolsonaro es alucinante. Y también que Bolsonaro, siendo pues un machito típico, prototípico, bravucón, que dispuesto a enfrentarse con quien sea, tardó 48 horas en reconocer su derrota, 48 horas en las que se fue a la cama, no tomaba llamadas de nadie, sus simpatizantes estaban pues esperando que les dijera algo, sobre todo esto, yo creo que muchos de ellos estaban esperando que los convocara la rebelión, estaban pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas, que dieran un golpe de Estado, estaban incluso ante la ausencia del líder, le hicieron fake news a su líder, o sea, inventaron carátulas de periódicos, las fabricaron en donde Bolsonaro aparecía denunciando fraude electoral y convocando a las Fuerzas Armadas a dar el golpe de Estado. O sea, tan vacíos estaban de liderazgo que le hicieron fake news a su jefe, porque el tipo era incapaz de dar la cara. O sea, el machito se escondió, hizo berrinche y no fue. Entonces, ya efectivamente no ha reconocido la victoria, no ha querido hacerlo, pero al mismo tiempo ya dio instrucciones a sus ministros, porque muchos de sus aliados lo fueron abandonando, dio instrucciones a sus ministros de que cumplieran la Constitución. En Brasil, a diferencia de otros países, Fernando Henrique Cardoso, un expresidente que por cierto apoyó a Lula, dejó establecido en las leyes muy al detalle cuál es el proceso de transición entre un gobierno y otro. Y es algo que Bolsonaro tiene que cumplir, si no va a acabar en la cárcel. Entonces ya dio las instrucciones para cumplirlo. Y lo otro es sobre lo que decía Arnoldo hace un momento. Efectivamente, en Colombia han tenido que buscar formas, o sea, no solamente hubo un diálogo con Escobar, que acabó en un incumplimiento por parte de Escobar y en su muerte, pero que después llevó a los paramilitares y también a las FARC a caminos en los cuales esos diálogos no es que conduzcan a la inacción de la justicia, sino que conducen a una cosa que se llama justicia transicional, en el cual a cambio de verdad se conceden algunos beneficios, pero de todos modos tienen que pasar por la cárcel. En el caso de los paramilitares aceptaron la extradición. En el caso de las FARC, muchos de sus jefes han tenido que aceptar enfrentarse a los jueces para que y ahora Gustavo Petro está llevando, o sea, Gustavo Petro quiere llevar la paz total. Su proyecto es paz total para Colombia y para eso ha convocado a todo el mundo a dialogar y ya esto incluye al Ejército de Liberación Nacional, pero también a varios grupos criminales que ya han mostrado su interés en acogerse a este diálogo, que los va a llevar a la cárcel, tal vez no el tiempo que deberían cumplir, pero que sí va a permitir la pacificación del país. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, postrecito, lo que desees, por favor. Pues muy rápido, volteando al terruño, Julio y Arnoldo, Temoris, y fíjate que ayer tarde, alrededor de las 10 de la noche, se emitió la convocatoria de Morena para elegir al coordinador del Comité de la Defensa de la 4T, que es la antesala, esta figura que usa para burlar los tiempos electorales y postular con anticipación a alguien a un gobierno del Estado. Y nada más quiero hacer varios apuntes. Creo que es muy clara la definición de Morena por el subsecretario aún de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. Se aplazó desde julio la realización de la encuesta, lo cual creo que es mi lectura, tuvo el propósito de dejarlo crecer un poco, porque pues llevaba muchos años allá en el estado de Guerrero, luego en la Ciudad de México, antes también en la Ciudad de México, entonces le dio este margencito para avanzar un poco,
Y finalmente ayer se emite la convocatoria con un cambio muy interesante para mí, ¿no? En la observación del proceso, que tiene que ver con el título 5, la cláusula 5 de la convocatoria, en su inciso B. Cuando se emitió la convocatoria del Estado de México, ahí sí en julio, se contaba el requisito de ser mexiquense con una residencia efectiva de 3 años o ser vecino del Estado de México con residencia efectiva de 5 años. En el caso de Coahuila, se modifica la redacción y dice ser nacido coahuilense por nacimiento o tener una residencia mínima de 5 años. Entonces, creo que el requisito de la residencia, algo de lo que más se le venía impugnando a Mejía Verdeja, ha quedado despejado para que prácticamente sea virtual candidato a la gubernatura de ese estado, a pesar pues de la inconformidad que pueda mostrar el senador Armando Guadiana Tijerina, que parecía ir arriba o parece ir arriba. Todavía ayer salió una encuesta de Mitofsky de todas las encuestas, y de Luis Fernando Salazar, el expanista, que también ahora es de Morena y aspiraba a la dicha postulación. Entonces creo que se le alinearon no los astros, yo creo que las voluntades en la cúpula de Morena al subsecretario. Vaya, Arturo, pues ahora sí que un adelanto con conocimiento de lo que sucede por allá. Y Luis Fernando Salazar, ¿qué se supone? ¿Se mantendrá en Morena, en su nuevo partido, o es previsible algún tipo de divergencia, Arturo? Ay, pues mira, yo creo que hay cosas que se están alineando todavía. El senador Armando Guadiana, por ejemplo, es muy cercano, como el propio Monreal, a Dante Delgado. Entonces, una situación o un escenario que yo no sé hasta dónde es posible, no sé si el senador Guadiana tenga esa voluntad, es que decida irse por Movimiento Ciudadano y contenderle a Morena si no es el elegido, pero es un escenario. Otro escenario es la fractura con Unidad Democrática de Coahuila, que es un partido local, pero es un partido local que le ha aportado mucho a Morena en elecciones recientes. O sea, si considerábamos los números históricos, Morena tuvo, es decir, Unidad Democrática de Coahuila tuvo alrededor de 40,000 votos. Estos 40,000 votos le representan algunos de los municipios más importantes que ha gobernado Morena en Coahuila. En realidad no son de Morena, son de Unidad Democrática de Coahuila, un partido que fue fundado por Evaristo Pérez Arriola, ustedes lo recordarán, y aquel veterano dirigente del Evaristo Pérez Charreola. Así le decían, sí, sí. Y su hijo es Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien, pues digamos, se quedó con la estructura o con la marca partido. Entonces es una coalición que era importante para Morena y que en este momento también parece tener una nueva proximidad a Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano no pinta, ha tenido como un 3%, y necesita una alianza grande para poder avanzar un poquito. Entonces, hay todavía cosas en definición, hay dos priistas que no parecen estar dispuestos a aceptar sin más una imposición del gobernador Riquelme. Entonces, todavía estamos en estas semanas de estira y afloja, como sigue siendo un poco en el Estado de México con lo de Ana Lilia Herrera Ansaldo, que parece que todo indica va hacia Morena, gracias a los buenos oficios de Horacio Duarte, pero eso es otro tema y otro estado. Eso, nos deja aquí picados el buen Arturo. Arnoldo Cuellar, sí. En el Colegio del Heraldo del sábado, platico más o menos cómo fue que se dio el primer encuentro entre Ana Lilia Herrera con Delfina Gómez, y que efectivamente Horacio Duarte es el que se ha especializado en atraer opositores a la causa morenista desde 2017.
y ahí en el Estado de México concretamente, a gente como Germán Martínez Cázares, inclusive fue uno de los que acercaron a Antonio Solá a la campaña de López Obrador en 2018, entre otros. Entonces, es la ruta. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, para cerrar ahora sí, postrecito, el final, por favor. 3 temas muy puntuales y muy breves. El nombre del podcast, que no lo dije, es Escape de la Catedral, sobre Pablo Escobar Gaviria y estos audios que se conocen ahora. Nada más comentar también que pues los sospechosos de la filtración de esa reunión entre Encinas y Cerón, referencia a lo que decía Temoris, pues pueden ser el Estado de Israel, sencillamente, sus servicios secretos, o porque además pues tienen cuitas con el Estado mexicano por el reconocimiento de la lucha palestina, etcétera. Incluso se ha dicho abiertamente, ¿no?, que no tienen por qué hacerle un favor a México en ese sentido. Y qué decir de que son los reyes del espionaje. Digo, ahí se desarrolló Pegasus por empresas privadas, pero muy vinculadas a los servicios del Estado, ¿no? Y finalmente, comentar un espléndido comentario en el chat de don Julio Falcón, que recuerda que le debemos unas caguamas a Temoris por su cobertura en Brasil, y hablan de un bar ahí, el Covadonga, y yo me apunto, así que me dicen y ya. No, pues entonces ya la hicimos, ya la armamos con eso, nada más que vas a tener que presentarle ese lugar a Temoris y Arturo, porque no lo conocen, nunca han ido, y tendrán la oportunidad de asomarse a ese lugar llamado el Salón Covadonga. Yo no sé si existe. Parece que sí, Temoris. Es más, hasta un doble tuyo llega con frecuencia por ahí, fíjate. Igualito a ti, sí. Un suplantador. ¿Otro vampiro? Otro vampiro. Oye, ya viste, ya nos pusieron a todos, ya hicieron, la persona que estaba diciéndome vampiro, ya lo amplió con el postrecito, ahora es chiste. Hay que ver quién es qué. Un nahual, un ovni, un vampiro y el guapo Ben. ¿Quién será el guapo Ben y quién será el nahual y el ovni? ¿El vampiro está definido? El ovni está claro que soy yo, porque siempre me dicen Jaime Maussan en el chat. El nahual soy yo por razones étnicas y físicas que saltan a la vista, y veo que el guapo aquí va a acabar siendo es Arturo. El galán aquí. ¿Qué te parece? Siempre rompiendo corazones ese Arturo. Dice la Laguna Ande, no, oiga. Ande, no. Sí, dicen que los de la Laguna son de los Andes, porque todo el mundo dice, Ande, no, Ande, sí. Tendrías que, Julio, te va a reclamar el público que tanto te quiere en la comarca lagunera. ¿Por qué me van a reclamar? ¿Por lo de los Andes? No, porque dicen que los de la Laguna son. Bueno, pues ya tantos años de pata de perro y de ojos de perro que han dado por arriba y para abajo. Pero quiero decirte que con el requisito de la convocatoria de Morena podría ser candidato, nada más tienes que ser nacido en Coahuila. No, pues ya la hice, que se ponga. Esto es más riguroso que el caso de Porfirio Muñoz Ledo en Guanajuato, que con el derecho de sangre llegó. Oye, si yo me encuentro algún antepasado coahuilense, papá, tenemos antepasados en Coahuila, porque ya ando buscando una candidatura de algo. Pues ya está esa. ¿Antepasados en Coahuila? ¿Sí? Del lado materno, mira, ¿qué tal? De mi abuela. Ya armamos aquí, y además ahí encontramos colchoncito ahí en el Coahuilense, mira, con Arturo Rodríguez. Claro. En el Coahuilense estamos ávidos de que un día se anime a ir la mesa de periodistas de los martes a hacerla presencial, hombre. Órale, eso estaría muy bien. Los viáticos hablan, ¿eh? Sí. ya se le borró tantito la sonrisa a Arturo. Dijeron los Tigres del Norte, ¿verdad? Se te borró la sonrisa. Sí, ya veremos. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita es que me quedé pensando en esa canción de Se le borró la sonrisa de los Tigres, el chavo que se hizo licenciado, y no sé cuántas cosas. Oye, que somos la mesa de los monstruos, dice Rubí Posada. De los monstruos, eso sí. De los monstruos. Dicen, entran un ovni, un nahual, un vampiro y el guapo Ben al Covadonga. Ándale, ya lo hicimos. Bueno, pues a los tres muchas gracias. Gracias Arturo, gracias Arnoldo, gracias Temoris. Gracias y síganos en redes sociales. Así es, hasta luego.